Santo sea el Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Santo eres mi Dios. Todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Santo eres mi Cristo. A tu nombre, oh Altísimo. Santo eres mi Dios. Mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron, Santo eres mi Cristo. porque hiciste mi justicia y mi derecho. Te sentaste en el trono, juzgando con justicia. Jehová será refugio del pobre. Santo mi Dios. Refugio para el tiempo de angustia. Santo eres mi Cristo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Porque tú, Jehová, Santo eres mi Dios. amparas a los que te buscan. Santo eres Jesús. Canten a Jehová. Nelly Sánchez, Dios te bendiga, sierva. Dios te guarde grandemente. Entre los pueblos, Gracias por estar por aquí. porque no olvides Santo y bendito tú eres mi Dios. ni para siempre será olvidado el menesteroso. Santo eres Levántate, Jehová, y no prevalezca el hombre. Señor, que las naciones Santo eres mi Dios. solo Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y bendito tú eres mi Dios. Poderoso tú eres, Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. Muy bendecida noche a cada uno de los que se están conectando. A nuestra hermana Nelly Sánchez, que siempre está por ahí, siempre nos da el saludo. Aquellos que se vayan a conectar luego y aquellos que se vayan a ver estas reproducciones mediante Facebook, que lo distribuye, y también por medio de Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia Machicote. También podemos verlos también por ahí. Todos nuestros videos están ya ahí disponibles para todo aquel que quiera entrar, verlos, y también para aquellos que quieran compartir o suscribirse. Pueden suscribirse porque ya yo tengo la suscripción para poder llevar el programa por YouTube. Dios te bendiga, Madeline Torres, Dios te guarde. Y en esta preciosa noche nuevamente estamos para traer otro mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un tema que es bien importante, porque el mayor en todo el universo es nuestro Señor Jesucristo. Es mayor y fue mayor que Moisés, fue mayor que Abraham, porque incluso para el tiempo de Abraham ya existía Jesús. Jesús existía ya para ese tiempo. Pero tenía que él venir a ser como Salvador del universo en forma de hombre. O sea, el Dios grande y de poder que nosotros tenemos, pues buscó a María para introducir a Jesús en el vientre de María. Pero ya era Jesús. Y era el nombre que estaba predestinado. Por eso él es el mayor de todos. Pero aquí hay algo que vamos a entender
en este mensaje esta noche, y es debido que Moisés fue grande y fue importante, pero era para llevar al pueblo de Israel por el desierto para las tierras prometidas. Pero Jesucristo es mayor que él, porque Jesucristo dio su vida para salvarnos a cada uno de nosotros y darnos vida eterna. Para aquel tiempo, pues Moisés estaba llevando al pueblo para las tierras prometidas. Y Jesucristo, pues murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Eso significa que Jesús es el mayor. En esta preciosa noche, ese es el tema que le tenemos en esta noche. Jesús es el mayor. Y la cita bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10 dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no hay conocido mis caminos. Versículo 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios santo, Dios Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En esta preciosa noche venimos nuevamente a traerte otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Como siempre he dicho, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon palabras tú en mi boca. Con carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que lo vean por bajo reproducciones, aquellos que lo vean por bajo el canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Machicote. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Como habíamos dicho, la negatividad de los israelitas, porque hubo un tiempo que hubo una negatividad y fue cuando fueron a cruzar y salieron para llegar a las tierras prometidas, a confiar en Dios. Ellos se pusieron reacios, negativos, murmuraban de Moisés, de que Moisés los sacó del pueblo de Egipto para ellos morir en el desierto. Eso significa que ellos perdieron la fe y la confianza en Dios, porque esa falta de fe fue la que los llevó a vagar por el desierto por 40 años. Algo que Dios establece, pero cuando nosotros desobedecemos y nosotros no atendemos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, siempre sucede un algo. Se suponía que en 20 o 15 años, quizás menos, el pueblo de Israel pasara hacia las tierras prometidas. Pero muchos de los mayores no llegaron a llegar a las tierras prometidas, murieron en el camino. Fueron 40 años,
en el desierto, vagando sin rumbo y sin temor. Vamos a ver qué nos dice en el Salmo 95, versículo del 7 al 11. Y dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este versículo 7 aquí nos quiere explicar que Él es nuestro Dios. Nosotros siendo su pueblo, pues nosotros teníamos que confiar en el Señor, en Dios, de que Él iba a hacer la obra de pasar al pueblo a las tierras prometidas. Y si nosotros somos las ovejas de Dios, pues nosotros estamos en sus manos. Esto me quiere dar a entender y me lleva a la conclusión de que nosotros, si estamos en las manos de Dios, tenemos que seguir hacia adelante y prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios dice, Dios dice. Y cuando Dios promete, Él cumple su promesa. Porque no es un hombre para mentir, ni un hombre que se arrepienta cuando da una palabra a un pueblo como el pueblo de Israel. Pero como venía de parte de Moisés, porque el Dios que nosotros le servimos le hablaba a Moisés, pues ellos murmuraban de Moisés, pensaban que era cosa de Moisés. Y así vienen las consecuencias en muchas ocasiones en nosotros, que nosotros siempre nos equivocamos y a veces nos equivocamos cuando Dios da una palabra, cuando Dios habla a su pueblo. Porque si nosotros estamos en sus manos, como nos dice este versículo, porque Él es nuestro Dios, pues si nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios, nosotros como pueblo de su prado y ovejas en sus manos, porque nosotros somos las ovejas de Dios. Nosotros no somos cabros, nosotros no somos otra clase de animal doméstico. Nosotros somos ovejas de Dios, que obedecemos al llamado de nuestro pastor. Así fue David, fue el pastor de las ovejas. Y él sabía, y las ovejas sabían cuando él estaba presente, escuchaban su voz. Así nosotros también tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor. Cuando Él nos lleva hacia un camino, Él sabe para dónde nos lleva. Por eso es que nosotros tenemos que prestar atención a la voz y poner oído al llamado de Dios. Y el versículo 10, y para terminar este versículo 7 dice: si oyeres hoy su voz. Ya ahí estoy entonces entrelazando de lo que si somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que escuchar su voz. Tenemos que atender al llamado que Él tiene para con cada uno de nosotros. Versículo 8 dice: y no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. El corazón nosotros no lo podemos endurecer, porque si nosotros endurecemos nuestros corazones, eso significa que la palabra de Dios no va a llegar a nosotros, porque no vamos a prestar atención, porque no vamos a hacer caso a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros por medio de su palabra. Y también nos dice, como el día de Masash en el desierto. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras. Estamos hablando y volvemos a cuando Moisés pasaba al pueblo de Israel para llegar a las tierras prometidas. Versículo 10 dice: porque ellos vieron la obra de Dios. Ellos vieron lo que Dios hizo en Egipto, que tiró las plagas para que el pueblo pudiera salir y Faraón dejara salir al pueblo de
Israel, para que Moisés los llevara a esas tierras prometidas, esas tierras que ahora mismo Dios nos está llevando y nos está guiando para ver su gloria, llegar a ver y conocer las tierras que Él tiene para con cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos en la misma situación que tuvo el pueblo de Israel con el desierto. Ahora, ¿cuál es el desierto de nosotros hoy en día? ¿En qué desierto nosotros estamos pasando? Nosotros estamos pasando por las circunstancias y las situaciones en que se encuentra este mundo de hoy. Que ya hay rumores hasta de guerra. Hay rumores de que hay que guardar alimentos. Hay rumores de muchas otras cosas. Pero cuando Dios habla, es porque Dios habla a su pueblo. Y tenemos que prestar atención a lo que es la voz de Dios. Y también esas obras que nosotros estamos viendo hoy en día, tenemos más aún que prestarle atención. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Divaga significa que el corazón del pueblo se separó de los asuntos de Dios. Porque cuando nosotros estamos en las miras de algo que estamos esperando por parte de Dios, nosotros tenemos que juntar nuestros corazones en las cosas que nosotros queremos para que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Hay muchas veces que nosotros no entendemos cuál es nuestro desierto. Hay muchas veces que no entendemos cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros nos dejamos llevar por medio de su palabra, vamos a poder entender cuál es el propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito para cada una de las cosas en nuestra vida. Ahora mismo Él tiene el propósito de que nosotros lleguemos a ver las tierras prometidas que Él tiene para con nosotros. También nos dice el versículo 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si nosotros desobedecemos a lo que es el llamado de Dios, más nunca nosotros vamos a llegar a donde tiene Dios el propósito para con cada uno de nosotros. Y es llevarnos a sus patrias celestiales, a lo que Él tiene para con cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Porque Dios sabe lo que está haciendo en cada una de las cosas que hace para con nosotros. Ahora está en nosotros que entendamos, que reconozcamos que como el pueblo de Israel pasó, así mismo hoy en día están pasando las cosas. Rumores de guerra, situaciones de hambruna, fuegos forestales, tornados ahora mismo. Aquí el miércoles pasado hubo un tornado que barrió, vamos a decirlo así, barrió todo un área completa. Y en el sábado lo mismo. Otros tornados hicieron lo mismo en varios pueblitos cercanos de aquí. Pero como este pueblo se llama Corintos, este es el pueblo de Corinto. Este pueblo para mí está bendecido por Dios. Pero donde están los hijos de Dios, Dios los guarda. Porque ese tornado iba a pasar por aquí, pero no pasó. Ni pasó lo del miércoles, ni pasó en el sábado. Por eso es que nosotros, cuando somos fieles a Dios, Dios nos cuida, Dios nos guarda y Dios con su poder, Él nos vemos y veremos la gloria divina y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si nosotros somos personas espirituales
pues tenemos que reconocer que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es una parte de Dios. Si se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a morar para las patrias de su Padre, que les dijo a los apóstoles, ahora les dejo un consolador para que los controle, porque Jesucristo era el que los guiaba a ellos para todos lados, pero en esta ocasión Jesucristo les dijo que le iba a dejar un consolador. Y ese es el que consuela nuestras almas, porque las emociones de cada uno de nosotros se encuentran en el alma. Pues para eso es el Espíritu Santo, para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras emociones, porque nosotros somos emocionales desde naturaleza. Y eso es lo que Dios quiere, guardarnos a cada uno de nosotros de las cosas que están y vienen sucediendo hoy en día al pueblo de Dios. Va a venir la hambruna. Van a venir muchas cosas. Eso yo lo había dicho como 3 años, 2 años atrás, si no me equivoco, cuando tuve la otra página de Facebook. Y ya se está hablando acerca de lo que son los anaqueles. Hay que guardar, hay que economizar. Si Dios habló para aquel tiempo, tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Y Dios continúa hablándole a su pueblo. Pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Si nosotros oímos la voz de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues nosotros vamos a entender todas estas cosas que estamos llevando en esta noche. Para que entendamos que tenemos que prestar oído para escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos a cada uno de nosotros. Pero no debemos endurecer nuestros corazones, porque ahí es que está el problema del ser humano. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel fue provocado y cayó en esa misma situación. Por eso, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro Dios, no tenemos que prestarle atención a otras cosas que no son de Dios. Y tenemos que reconocer por medio del don de discernimiento qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos da revelaciones. Dios nos da sueños. Y por muchas formas y maneras, Dios se deja manifestar en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ir atendiendo y discerniendo cuál es ese propósito de Dios. Como en la provocación. No dejemos que nadie nos provoque, porque no podemos permitir que nadie nos robe nuestra corona. Esa corona nos la hemos ganado por muchos años. Quizás tuvimos 15, 20 años ministrando y llevando la palabra de Dios para que venga otra persona y nos quite nuestra corona. Ha habido mucho sacrificio, ha habido muchas dificultades, ha habido mucho sufrimiento, se ha llorado, ha pasado un sinnúmero de cosas para que venga otro y nos lleve esa corona que tanto nos ha costado. Han sido lágrimas, han sido suficientes situaciones que nosotros hemos sufrido en nuestras vidas. Norma Hegel, Dios te bendiga. Y se ha ido la señal, no te preocupes, lo veremos ya mismo de nuevo, después, más adelante. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros no endurezcamos nuestros corazones con las provocaciones de algunos malintencionados que quieren desviar nuestra atención a Dios, porque debemos de endurecer. No debemos de endurecer nuestros corazones contra Dios, jamás.
Al contrario, confiar mucho más en Él. ¿Por qué? Porque el endurecimiento del corazón es resultado del pecado, incredulidad. Cuando nosotros caemos en la tentación, ahí es que viene el pecado de cada uno de nosotros. Pero ese pecado muchas ocasiones nos trae incredulidades de que no creemos y dejamos de creer en Dios. Hay un problema cuando el ser humano no cree y deja de creer en Dios, porque da señales de que la fe ha ido menguando, que la fe en esa persona ya no existe. Y cuando nosotros perdemos esa expectativa de lo que es la fe en Cristo, en nuestro Dios, nosotros vamos a buscar problemas porque vamos a pecar. Y no quiere nuestro Dios que sea de esa forma y manera. Y que no endurezcamos nuestros corazones, porque nosotros somos el resultado de una vida que Dios ha traído para con cada uno de nosotros por medio de su Hijo, que es la vida eterna, una vida para siempre, una vida para que moremos junto con los ángeles allá arriba en el cielo. Pero la incredulidad es algo bien importante que no debemos dejar que se apodere de nosotros. Tenemos que ser creyentes con fe, porque eso es lo que nos espera en este camino prontamente. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y llevarlo siempre presente es escuchar y obedecer a Dios en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque en muchas ocasiones a nosotros se nos va la atención y la mirada hacia otras cosas que no son de Dios. La palabra de Dios dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pues nosotros tenemos que enfocarnos primeramente en todo lo que es de Dios, porque Él siempre su recompensa tendrá para nosotros. Porque el Dios que nosotros le servimos, por servirle a Él en un momento dado nos va a servir a nosotros. Él nos suple las necesidades, Él nos da el conocimiento. Pero nosotros tenemos que hacer algo que es bien importante: dejarle todas las cargas de nosotros a Dios. Que Él sea quien cargue nuestras situaciones, que Él sea quien cargue nuestros problemas, que Él sea quien dirija nuestras vidas, porque cuando llevamos un piloto dirigiéndonos a puerto seguro, nosotros vamos a llegar hasta el final. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que no hagamos como aquellos viejos en el desierto, que cuando salieron de Egipto, ellos no pudieron llegar por causa de la incredulidad, por causa de la murmuración, por causa de no tener fe en el Dios que nosotros alabamos. Pero hay una cosa que es bien importante para que nuestros corazones no se pongan endurecidos, y es alejarnos del pecado. Alejarnos de todas aquellas cosas que nos puedan robar y quitar lo que es esa fe en el Señor. Porque entonces, si nosotros estamos ligados con el pecado, porque la palabra de Dios también dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo aquel que es creyente, todo aquel que tiene fe, ya no somos de este mundo, nosotros somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Pues el pecado tenemos que alejarnos de él para que no se nos endurezca el corazón, para que no pequemos delante de Dios. También tenemos que ser bien fieles al Señor hasta el final, porque siempre y cuando que nosotros seamos fieles y lleguemos a la meta, como se dice, esto es como una carrera de maratón. Esto no es el que llega primero,
Esto es el que llegue hasta el final. Pues nosotros tenemos que llegar hasta el final con el Señor y no cansarnos y serle fiel a Él. Porque la fidelidad de un pueblo es la confianza y esa es la fe que vamos a tener cada uno de nosotros para con nuestro Dios. De que vamos prontamente a llegar al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él sacó al pueblo de Israel con el propósito de llevarlo a unas tierras prometidas que le prometió a Abraham. De Abraham lo cogió Moisés. Moisés murió y lo cogió Josué. Pero al final llegaron al propósito. Por eso ellos no se rindieron, ellos no se cansaron. Ellos siguieron hacia adelante escuchando la voz de Dios. Por eso aquí nos dice en el versículo 7 al final, si oyereis hoy su voz, si hoy escuchamos la voz del Señor, nosotros vamos a llegar hasta esas tierras que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y esa es la parte bien importante en cada uno de nosotros, serle fiel hasta el final. Hay otras cosas que también son bien importantes y es confiar en Dios, pero con firmeza. Sentarnos y pararnos sobre la roca y decir, yo confío en ti, mi Dios. Hoy he decidido en confiar en ti más que ayer. Mi confianza en ti está depositada porque yo entiendo que sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no puedo hacer nada, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres el que me ha dado la fuerza, porque tú eres el que me está dando vida en abundancia. Y esa vida Él nos las da por medio del Espíritu Santo. Hay veces que si no se dan de cuenta nos levantamos cansados, como que no queremos hacer nada, como que queremos descansar y seguir descansando. Pero hay algo que siempre nos dice, levántate y sigue hacia adelante. Por eso serle fiel hasta el final y confiar en Dios. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, pero firmemente y con una fe sólida, nosotros vamos a llegar al propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así fue el pueblo de Israel. Los viejos no llegaron. 40 años en el desierto. ¿Cuál es el desierto de nosotros hoy en día? Pueblo, ¿cuál es el desierto que usted tiene hoy en día? ¿Cuáles son las metas que usted tiene para esta vida que estamos viviendo? Llegar y serle fiel a Dios para poder llegar a esas tierras prometidas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y aquí en el versículo 7, miren cómo dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien está hablando. Y nos dice, si oyereis hoy su voz. ¿Cuál voz tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que prestarle oído? A Dios, que Él es el que va a actuar y trabajar en cada uno de nosotros. Pero si tenemos una fe firme, si nosotros tenemos y seguimos hasta el final, pero alejados del pecado. Porque todo lo que es pecado no nos conviene, dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero si sabemos que hay algo que no nos conviene y estamos caminando en un caminar con Cristo Jesús, tenemos que alejarnos del pecado. Porque ese es el que nos va a destruir. Así pasó con el pueblo de Israel. Las murmuraciones, el que si no va a poder, el haciendo dudar a Moisés. Pero Moisés siempre estuvo firme hasta el final. Así llegó Josué y siguió los mismos pasos, porque todo es escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros vamos a permanecer firmes, positivos y decididos en qué es lo que queremos para con el Señor. Y es
llegar hasta el final, sin cansarnos y sin tener preocupaciones, porque este capítulo nos explica que Jesús era más superior que Moisés. Ese es el tema que yo les tengo y les traigo en esta noche. Jesús el mayor, es el mayor. Pues Jesús era mayor que Moisés, porque Moisés era importante para cruzar al pueblo de Israel hacia las tierras prometidas, pero no se comparan con la de Jesús, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que murió en la cruz y que nos dejó una enseñanza bien grande a cada uno de nosotros. Moisés fue bien importante, pero no era mayor que Jesús. Jesús era mayor, inclusive ya para el tiempo de Abraham estaba Jesús en el ambiente. Pero tuvo que venir a introducirlo el Padre porque ya el pecado del mundo se estaba corrompiendo. Era tan grande el pecado que él tuvo que traer a Jesús e introducirlo en el vientre de María, que hasta el mismo nombre se lo dio Dios al Padre, a José. Ese es el nombre que tenía que tener Jesús. Jesús, Dios Salvador del universo. Y si nosotros entendemos todas estas cosas, podemos entender que Jesús es la luz del universo. Vamos a ver qué nos dicen Números, capítulo 12, versículo 7. Y dice: no así, si mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Pero le voy a leer el 8 también. Cara a cara hablaré con él y clamaré y claramente y no por figuras, y verá la no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. No era hablando con figuras, no era hablando con dioses ajenos, no era hablando con dioses paganos. Era Dios hablándole a Moisés. Que en muchas ocasiones Dios nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros y no hacemos caso a lo que es el llamado de la palabra de Dios. Versículo 8 y 9 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Porque los cristianos no debemos de ser tercos. Una persona terca es una persona que no quiere entender. Una persona que se para en la vereda y no quiere escuchar a nadie. Y así mismo el corazón se les va endureciendo. Y cuando viene a ver, no quieren creer. No pierden la costumbre de adorar. Pierden muchas cosas que no son agradables para Dios. Pero los cristianos debemos de no ser tercos como los israelitas. Ellos fueron tercos mientras iban cruzando hacia esas tierras prometidas, porque desobedecieron a Dios en el desierto. Si nosotros estamos en un desierto ahora mismo, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Hay tiempo y estamos pasando tiempos difíciles. Hacían años se estaba hablando de lo que era la hambruna. Se estaba hablando de quién le iba a hacer la entrada al anticristo.
Mis hermanos, cuando Dios tiene un propósito, ese propósito se cumple. Ya hay una persona haciéndole la entrada al anticristo. De que la hambruna vendrá, ya están bregando con los anaqueles, que si aquello, que si lo otro. Y ya prontamente va a venir guerra, pero una guerra mundial nuevamente. ¿Por qué? Porque el corazón de muchas personas se han puesto duros y no quieren escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que escuchar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero si no lo hacemos y no nos alejamos del pecado, no vamos a hacer mucho en nosotros para la gloria de Dios, para lo que queremos y el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que es llevarnos a esas tierras prometidas. Porque la desobediencia y desobedecieron a Dios en el desierto, tenemos que confiar en Dios y animarnos los unos a los otros. Esa es otra de las partes bien importantes, que tenemos que orar los unos por los otros. Pero también tenemos que animarnos los unos a los otros. Por eso es que nosotros nos congregamos en los templos, para juntos darnos el apoyo y buscar ese amor en Cristo Jesús. Pues nosotros tenemos que estar los unos a los otros unidos. Por eso es que el pueblo de Israel no se tardó muchos años en cruzar para las tierras prometidas, porque ellos tenían ese problema y esa situación en ellos, que era que no estaban unidos. Cada cual quería hacer por su lado lo que quería hacer. Inclusive hasta hicieron un becerro en el desierto para adorarle, acogiendo lo que sacaron de Egipto, con los baales, con figuras, con cosas que no son de Dios. Pero nosotros, que somos inteligentes, porque para este tiempo hay más civilización que la que había antes, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que buscar los unos a los otros y estar unidos en paz y armonía. Vivir en unión los unos con los otros. Porque así nos animamos unos a otros. Pero escuchar lo que nos enseñan las Escrituras. Porque si nosotros no prestamos atención a lo que nos dicen las Escrituras, no vamos a hacer nada para ayudarnos los unos a los otros. Porque aprendo de mí, yo aprendo de ustedes, y cada cual aprende de cada cual. Esa es la ayuda que tenemos que tener cada uno de nosotros, unidos en un solo propósito, y es buscando la salvación. Como el pueblo de Israel en el desierto, nosotros en nuestros desiertos estamos buscando la salvación que solamente está en Jesucristo. Por medio de Jesús es que nosotros vamos a llegar a ir al Padre. Pero nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que confiar y tener fe de que nosotros vamos a llegar hasta el final, sin cansarnos, sin rendirnos, simplemente seguir buscando de esa parte que es la espiritualidad en el Señor. Pero ir escuchando y seguir escuchando las Escrituras, leer la palabra, sacar su tiempo para que podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros entendemos todas estas cosas, si nosotros seguimos hacia adelante,
seremos y buscaremos ese final con fe y con amor que solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Pero tenemos que serle fiel a Él. Y tenemos que confiar también en Él. Pero no podemos dudar de sus promesas. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos dudaron de la promesa que le hizo Moisés, porque Dios le dijo a Moisés que esa era la promesa de las tierras prometidas. Ahora, Dios nos está prometiendo una vida eterna, como nos está prometiendo unos nuevos cielos y unas nuevas tierras. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es esa parte que nosotros tenemos que hacer? Llegar hasta el final. Llegar hasta donde Jesús y nuestro Padre Celestial quiere que nosotros lleguemos. Y es alejándonos del pecado, haciendo lo que tenemos que hacer, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel también, adorando dioses que no eran Dios. Y por eso Dios, con su ira, los hizo que llegaran en 40 años. Ya los viejos se habían muerto, quedaron sus descendencias, y nosotros también, nosotros somos parte de lo que nuestros padres fueron con nosotros. Somos otra descendencia, una descendencia que estamos buscando alivio y paz en Cristo Jesús, para no perdernos en la victoria que Dios tiene para nosotros. Dios tiene la victoria para cada uno de nosotros. Y esa victoria es la recompensa de todo lo que nosotros hemos hecho para la gloria de Dios. El estar unidos en un solo propósito, y es de buscar la gloria eterna de Dios. Pero para buscar esa victoria tenemos que estar unidos, pero sobre todo firmes en nuestro Dios. Porque si nosotros confiamos en aquel que es el que nos da la vida, que es aquel que nos dio la firmeza, pues nosotros tenemos que ser obedientes por medio de su palabra. El versículo 10 y 11 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Esa parte de estas personas, cuando salieron del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, pues ahí hubo una generación que no fue agradable para Dios, porque dice la palabra, a causa de la cual se disgustó. Cuando decimos disgusto, desagrado, no me agradó las cosas que ellos hicieron durante el transcurso de salir hacia las tierras prometidas. Hicieron hasta un Dios fundido. Hicieron y adoraron otros dioses, no al Dios que nosotros le servimos. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice la palabra de Dios. Y dice, como dice, y dije, siempre andan vagando a su corazón, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Nosotros tenemos que aprender a conocer los caminos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? Porque esto nos da una enseñanza, y esto nos enseña a no repetir los errores del pasado. Porque si nosotros hemos conocido la verdad, si nosotros hemos conocido el camino de la rectitud, pues nosotros tenemos que tener cuidado de no equivocarnos nuevamente, porque si Dios nos sacó de donde nos sacó, si Dios hizo el trabajo en nosotros, nosotros no podemos volver para atrás.
Tenemos que seguir hacia adelante si queremos tener vida eterna con el Señor. Tenemos que seguir hasta el final en Cristo Jesús, porque Cristo es la salvación. Cristo es la solución de los problemas de cada uno de nosotros. Y hoy en día estamos pasando por muchas situaciones. Hoy en día estamos pasando por muchos problemas. Pero lo más importante de todo esto es que confiemos en Dios. Es que tengamos fe en que Dios nos va a llevar a ver esa tierra que Él tiene para con cada uno de nosotros. Si lo hizo con el pueblo de Israel para el Antiguo Testamento, ¿cómo no más con este nuevo mandato, con esta nueva ley que nos dio bajo la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que Él nos va a dar vida eterna? Pues si nosotros hemos conocido su caminar, no podemos volver hacia atrás, porque esto nos enseña a no repetir los errores del pasado. Y también nos dice, y no han conocido mi camino, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tenemos que confiar en Dios para conquistar. ¿Y qué tenemos que conquistar nosotros? Su promesa de las tierras que nos promete. Él nos promete cielos nuevos y tierras nuevas, pero nosotros tenemos que estar firmes hasta el final, ser fiel a su palabra, hacer su voluntad. Y tenemos que también separarnos del pecado. No podemos estar amando otros dioses que no sea Dios. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que hacer la voluntad si queremos ver la gloria de Dios. Si queremos ver el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque el pecado es la causa de que nosotros perdamos la fe en el Señor. Y también es la causa de que nuestros corazones se pongan duros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Debemos de no endurecer nuestros corazones. Seguir hacia adelante con un propósito que solamente Dios tiene para nosotros. Alejarnos del pecado, ser fiel hasta el final, confiar en su promesa, estar firmes en el Señor. Porque cuando Dios nos habla, y Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos. Dios te bendiga, Elisa Ortiz Reyes, Dios te bendiga. Y eso es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Pero no podemos dudar de su promesa, porque la promesa de Dios es firme y para siempre, porque Dios no es un hombre que se arrepienta, y Dios es un hombre que promete y cumple su promesa. Lo ha hecho en nosotros, porque Él nos ha prometido librarnos del pecado. Él nos ha prometido que estaría con nosotros, así como estuvo con Moisés, ha estado con nosotros también. Así como estuvo con Josué, también Él ha estado también. Solamente dejarnos llevar bajo esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, cielos nuevos y tierras nuevas. Pero tenemos que alejarnos del pecado y no endurecer nuestros corazones. No por tropiezos, no porque venga alguien y hable de usted, porque eso no lo vamos a encontrar donde quiera. Siempre va a haber alguien que va a tratar de robarle la corona. No permita que nadie robe su corona. Haga lo que tiene que hacer en el Señor. Confiar en Él, confiar en sus promesas, ser fiel hasta la muerte. Dice la palabra, y yo te daré la corona de la vida. Y si nosotros estamos buscando esa corona, tenemos que serle fiel hasta el final, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros.
Nosotros tenemos que hacer las partes de nosotros, confiar en Él, en sus promesas, en su amor y su fidelidad. Así que sigamos hacia adelante, sigamos sin rendirnos, porque esa promesa prontamente vendrá. Porque Jesús era mayor que Moisés, porque él era el mayor entre los mayores. Ahora, Moisés fue bien importante en toda la obediencia que le hizo a Dios, pero Jesús fue obediente también, pero la diferencia que Moisés era para pasar al pueblo a las tierras prometidas, pero Jesucristo era para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Algo que eso lo hace mucho más mayor a Él que de los demás. Por eso es que tenemos que buscar a Dios, porque dice la palabra también, nadie irá al Padre si no es por el Hijo. El Hijo tiene una parte bien importante para la salvación de cada uno de nosotros. Por eso les digo, si hay alguien que no ha conocido al Señor y en esta preciosa noche ha escuchado este mensaje o quizá lo vaya a escuchar por reproducciones, confíen en Dios, vengan al Señor. En Cristo es que está la solución. La solución de nuestros problemas no está en el alcohol. La solución de nuestros problemas no está en las drogas. La solución de nuestros problemas está en Jesucristo, si le somos fieles hasta el final. Así que yo invito a aquellos que vayan a escuchar este mensaje, que vengan al Señor. Confíen al Señor. Y si haya habido alguien, alce su mano y diga, Señor, vengo arrepentido con un corazón contrito hacia ti. Padre, yo no quiero seguir pecando. Yo quiero buscar de tu amor. Yo quiero buscar de ti. Porque yo entiendo que sin ti yo tendría perdición. Pero contigo tengo salvación. Padre, apúntame en el libro de la vida y no me borres, Padre Celestial. Porque yo quiero estar contigo hasta la muerte. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestras partes y buscarnos y ayudarnos los unos a los otros. Dice algo acá, no de la palabra, que en la unión está la fuerza. Pues si sabemos que en la unión está la fuerza, pues tenemos que unirnos para que haya más poder y más fuerza, pero en Cristo Jesús. Así que este era el mensaje que les tenía para esta noche. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes. Si alguien envió una petición, yo siempre chequeo el video y busco los comentarios para ver si han dejado alguna petición, porque aquí no se nos va nadie sin su petición, para que Dios sea quien le conteste sus peticiones. Esa es la fe que nosotros también tenemos en nuestro Dios. Que si oramos juntos los unos a los otros, va a haber victoria. Y esa victoria se va a ver hasta en el final con Cristo Jesús. Y si somos creyentes, no cojamos miedo a todo lo que ponen por ahí en las redes sociales. No le tengamos miedo a la guerra, porque Dios nos va a librar de todas esas cosas. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos, vamos a seguir hacia adelante con el Señor. La petición, sí, de nuestra hermana es que Dios le dé más sabiduría. Fíjense, hay veces que hay personas que le piden a Dios muchas cosas, pero no hacen y sean sabios como Salomón. Cuando Dios le preguntó cuando se hizo rey de Israel, que él quería que le diera, y Salomón lo que le dijo, dame más sabiduría para yo bregar con este pueblo. Aquí la hermana está diciendo que Dios le dé más sabiduría.
¿Pero para qué? Para ella ser firme en el Señor, para ella entender el propósito de Dios, porque ese es el propósito de todo esto que nosotros estamos buscando, que es la gloria de Dios. Salvación no la da nadie, solamente en Cristo está la salvación. Así que Elisa Ortiz, vamos a orar por cada uno de ustedes que estuvieron presentes también, pero vamos a orar por la petición de la sierva. Amado Padre Celestial, te damos gracias y te doy gracias, gloria, honra y honor, porque tú me has permitido traer, Padre Celestial, este mensaje, Padre, porque tú has puesto las palabras que hacían falta, Padre Celestial, para complementar este mensaje, mi Dios amado. Gracias te doy, mi Dios, gracias te doy, Jesús, porque sabiendo que nosotros, si seguimos firmes y llegamos hasta el final, vamos a ver la tierra que tú nos tienes prometidas a cada uno de nosotros, Padre. Cielos nuevos y tierras nuevas. Te presento a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Guárdalos, bendícelos, protégelos, guíalos, Padre Santo. También te presento a nuestra hermana Elisa Ortiz, Padre Celestial. Padre, ella está pidiendo sabiduría. Sabemos que la sabiduría viene por el oír, que la sabiduría viene por el leer, que la sabiduría viene por medio de tu palabra. Cuando nosotros nos vamos, Padre Celestial, en nuestros privados y le clamamos a Dios que nos abra nuestras mentes, que nos dé sabiduría de la de Él, Padre Celestial, y que abra ese corazón, Padre Santo, para el poder de la gloria tuya, mi Dios amado, recibir todas esas palabras que vienen de parte tuya, mi Dios amado, para que tú nos dé la fortaleza, Padre Celestial, para que tú nos dé sabiduría de la tuya, mi Dios. Gracias te damos, Cristo, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial, porque siempre estamos buscando de ti. Gracias te damos, mi Dios amado, porque en ti hemos encontrado lo que es la fuente de vida, la fuente de la esperanza, la fuente de la fe. Y esa fe, Padre Celestial, está en ti, mi Cristo amado. Por eso tenemos que fortalecernos más en la fe, Padre Celestial. Danos fortaleza, ayúdanos, Padre Santo, hasta llegar hasta el final. Gracias te doy, mi Cristo, gracias te doy, mi Dios. Mira los que están, Padre Santo, en las calles ahora mismo, a los adictos, Padre Celestial, a los deambulantes, aquellos que no tienen fe ni esperanza, Padre Celestial. En ti sí hay esperanza, en ti sí hay fe, Padre Celestial. Toca a esas personas, mi Dios amado, tócalas de una forma, Padre, poderosa, a que tengan un encuentro como Pablo lo tuvo contigo, Jesús, que cuando Pablo encontró contigo un hombre vil de la tierra, un pecador infernal, pero cuando tuvo el encuentro contigo cambió todo el panorama. Padre, que sea de esa forma también en nosotros, mi Dios, en aquellos que te necesitan, Padre Celestial. Revélateles, Padre Santo, y que tengan un encuentro contigo, Padre Santo, que crean fe en ellos, Padre Celestial. Mira los que están en los hospitales, Padre Santo, esperando un milagro, Padre Celestial. Te los ponemos en tus manos. Padre, bendice a la familia de Liz, de una sierva, hermana de nosotros allá en Puerto Rico, Padre Santo. Ella se fue a morar con el Señor. Si ella estuvo, porque sé que en un tiempo, yo sé que ella estuvo militante a ti, Padre Celestial. Padre, oremos por esa familia, Padre Santo, por Chito, por Jaime, por todos y cada uno de ellos, por Lizzy y por todos. Padre, gracias te damos, mi Dios, gracias Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos
lleguemos hasta el final, porque ya pronto Cristo viene por su pueblo. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde, y será hasta mañana con otro mensaje más de parte del Señor.